Mientras continuamos la fabricación de la moto, la construcción de la moto, pues otra vez nuevamente viendo en el Wallace, de pronto me ha surgido este motor. Y lo he cogido porque lo vamos a utilizar de recambio, porque me temo que seguramente vamos a encontrar bastantes cosas en el motor que tenemos. Entonces, bueno, no nos va mal tener algo de recambio. De todas formas, también lo que me ha llamado la atención es que está en muy buen estado. Según estaba hablando, este motor ha debido ser cambiado, quitado de la moto con 13.000 kilómetros. Y era el caso de, bueno, es de un Twin, por lo visto pues fue cambiado, según me cuentan, por los problemas que hubo y tal, ya sabéis, que os he comentado. Y lo cambió por un motor entero de una 500 Desmo. El motor es exactamente igual que un 500 Desmo. La única diferencia que tiene precisamente está aquí, es la culata. O sea, es la misma, lo que pasa que aquí en el Twin lleva muelles, lo que son los balancines se recuperan por los muelles, y en el Desmo pues es por el sistema Desmo, evidentemente. Entonces nosotros vamos a utilizar, me llamó la atención porque está muy limpio, probablemente tengo que verlo, pero bueno, muchas de las piezas de este motor, como las tapas, todo, o sea, no hay más que meter una pulida y va a salir a espejo, pero rápido. Cambiaremos, tenemos que utilizar la culata del motor que ya tenemos en la moto porque es Desmo, pero cogeremos partes de este también que están en muy buenas condiciones. Tiene un pequeño fallo y es que tiene un toque ahí, vamos a ver si lo vemos, ahí, que es evidentemente pues que soltó la cadena y le metió un latigazo. Tengo que sopesar, en principio yo entiendo que está bien reparado y soldado. Y por lo que me ha contado también Carlos, era muy frecuente, muy frecuente. De hecho, todos los motores que tienen ellos ahí en el taller tienen estoque, pero curiosamente el mío no. Entonces no sé, tengo que sopesar si cojo los cárteres centrales del que venía con la moto y luego añadirle, porque todo lo demás está en mejor estado este. No sé, ya veremos a ver. Pero bueno, siempre viene bien tener recambio, por lo que pueda pasar. Y de hecho, una curiosidad que vamos a hacer, aparte de intentar ver si podemos dejar lo que es el alternador al aire, que es una cosa que también me planteo para hacerlo un poco diferente, que es un motor, como veis, no es que sea una belleza de motor, es un pedazo de ladrillo, pero bueno, vamos a hacerle interesante. Ya sabéis que aquí hemos recortado la tapa del selector, pues vamos a ver si hacemos esto. Y otras cosas. Como curiosidad, el Twin, aparte de tener el motor de arranque que falta ahí, que le pondremos el nuestro, llevaba palanca de arranque y es muy cachondo. Y mira, la vamos a poner. Me gusta ese detalle. Y luego la otra movida que queremos hacer es a ver si podemos hacer un embrague en seco. Ya dispongo de prácticamente 3 tapas para romper, así que vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues nada, ahí está, esperando, le tocará su momento para completar el motor. Estamos aquí hoy en el almacén de Hierracos para pillar material para poder hacer los chasis, las bases de asiento, bueno, todo, pletinas, soportes, todo tipo. Entonces, bueno, pues lo pides aquí. Esta es uno de los pocos sitios donde te venden el material al corte, porque si no te lo dan a granel. Entonces, ahora veis, tienen ahí una cortadora que es la bomba, la bomba. Hemos desmontado el basculante para empezar a fabricar los refuerzos. Bien, aquí tenéis el basculante. Ya os acordaréis que hicimos los laterales, derecho, izquierdo. Y ahora vamos a hacer el superior y el inferior. Bueno, yo ya he avanzado, los hemos hecho con nuestro fabuloso cartón y hemos hecho ya las piezas, ¿vale? Así que este irá aquí, ¡pam! ¿Veis? Y quedará así. Perfecto, ahora lo vamos a afilar aquí un poquito. Y este será un refuerzo de una chapa que tengo por ahí perdida, ¿vale? Y ya está, ahí lo tenemos, perfecto. Ahí está, vale. Y luego, para la parte de abajo, pues esto va así. O sea que ya lo tenemos un cajeado y esto ya no lo mueve ni Dios. Listo, vamos a pasar del cartón a la chapa. Bien, pues vamos a pasar del cartón a la chapa. Tenemos 2 chapas, he pillado una de 2 milímetros de espesor y la otra es de 3. La 3 la pondré abajo y la de 2 arriba, tampoco hace falta pasarse. Vale, pues venga, vamos a marcar. Ya están marcadas. A cortar. Bueno, pues ahí está. Ahí es donde quedará el refuerzo, ¿lo veis? Ahí está, falta ajustar un poquito. Ahí está. Perfecto, ahí está. Parte superior y parte inferior, ahí está. Bueno, ahí, luego lo ajustamos ahí, ya está.
Listo, ya tenemos reforzado el basculante. Para poder dormir tranquilo, decidí hacer un refuerzo en el basculante, por si no había suficiente, un arco inferior como normalmente se hacía en motos de resistencia y de carreras en los años 80, 70-80 y como ya he hecho en otras preparaciones. Así que lo que vamos a hacer es meter un arco inferior con dos tubos que irán soldados en los refuerzos en las planchas que hacen función de refuerzo que acabamos de colocar. De esta manera también conectamos la parte de atrás del basculante con el basculante de la Desmo. Con esta triangulación ya queda súper fuerte. Bueno, aquí Monsieur Carlos le va a meter un ñesque aquí. Perfecto. Bueno, lo que hemos hecho, estamos haciendo un refuerzo del basculante inferior y estamos haciendo los bieses, digamos, para que soldar luego a la parte inferior del basculante para salvar la cadena. Ahora lo veréis cuando lo coloquemos. Bueno, aquí lo tenemos marcado y ahora Carlos va a rematar. Venga. Corte en ángulo. Remate. Oiga, todo en oferta. Remate. Ahí está. Venga, caña. Venga, a ver si es capaz de hacer igual. Pues ya está. A él le sale también. Las gafas de seguridad son inalámbricas. Inalámbricas, indelebles e inodoras, sí. Bueno, él lo hace también, pues realmente su profesión es cortador de jamón, ya lo habéis adivinado, sí. ¿Veis? Bien, pues vamos a colocarlo en el basculante. Presentar y cortar. Bueno, hemos presentado y no han hecho match de eso, ¿no? No. Casi, por 5 milímetros. Sí, entonces vamos a hacer método Wachiwai de abrir un poco. Curvadora. Vamos a coger una curvadora. Una curvadora, que más bien es una rectificadora. Curvadora Spanish, guay. Y entonces vamos a corregir un pelo la inclinación. Vamos a usar la curvadora y el pie de rey. Y entonces... Vale, exactamente los 5 milímetros. bueno, no tengáis en cuenta la tripa, ¿eh? Bueno, ya hemos presentado el refuerzo, le hemos puesto evidentemente la cinta que lo arregla todo en el mundo y ha quedado muy bien. Mirad, ¿ves? Salvamos la cadena, ya no nos va a dar la cadena, incluso aunque se ponga así, ¿sabéis? Que baila mucho una cadena y bien. Y del otro lado ha quedado... también bastante bien. Y nos queda un basculante de competi total. Pero lo importante es que esto me hace refuerzo también. Ahora eran aquí dos tubos que van desde aquí hasta la base, hasta las chapas que habéis visto que he preparado para reforzar el basculante, ¿vale? Mirad cómo queda por arriba el basculante, o sea, queda... rígido, tocho. Esto lo podemos colgar del techo y... Vale, pues nada, continuamos. Vamos a terminar de hacer los tubitos. Todo esto lo dejamos así para que cuando venga el soldador vaya soldando plas, lo marcaremos todo bien. Ahí podéis ver la vista ya lateral con el refuerzo. Está todo, digamos, cogido con, pues eso, con cinta de pintor. Hasta que no se suelde no se puede meter este refuerzo. Pero bueno, quedaría así. Queda... bastante bien, esto ya queda súper fuerte. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es cerrar la parte de atrás, porque necesitamos alargar un poco aquí lateralmente. Ay, qué golpe, mi dado, me cago en la mar. Necesitamos alargar esto un poco para meter aquí un puente para poner el colín. Y entonces ya de paso vamos a salvarlo, vamos a cerrarlo, vamos a hacer un cierre nuevo. Así que hemos metido un tubo interior para que haga fuerza, que lo soldaremos, luego irá el otro encima también, se soldará todo y quedará súper rígido y tal. Bien, vamos entonces a trabajar sobre el cierre. Bien, este es el cierre original de la moto. Ya he marcado dónde voy a cortar. Vamos a cortar aquí en medio también, de tal manera que esto lo subiremos y salvaremos el final del colín. Ahora lo entenderéis cuando lo hagamos. Con esta musiquilla ambiental que tenemos ya, última hora ya, son las 9 de la noche. Llevamos aquí prácticamente 10 horas non-stop. Y bueno... estamos llegando ya al final del día. Entonces ya hemos colocado el colín ahí para tomar medidas y mirar, esto es lo que os explicaba, ¿veis? Eso es lo que hemos hecho con el cierre trasero original, ¿veis? Ahora lo cerraremos aquí,
de tal manera que cerraremos el chasis en la parte de atrás, salvamos el colín, probablemente ahí incluso hasta meteremos la caja, la batería. Como vamos a meter una batería de litio que pesa 400 gramos, va a estar estupendo ahí, no sé, todavía lo tengo que pensar. Y entonces ya lo que haremos será lo siguiente, es poner aquí pues unos puentes que vamos a hacer, por eso hemos tenido que alargar, unos puentes donde irá atornillado el colín. Bueno, pues ahí está. Increíble esta Desmo, increíble. Bueno, estamos aquí en la Santa Sede. Vemos cómo estamos haciendo unas puentes. ¿Vale? Y mirar qué parsimonia, qué arte. Lo importante es la musicalidad del golpe. ¿Vale? A ver, ¿ves? Espera. Pero vamos a afinar con el la. Venga, la. Aguanta cualquier tipo Venga, de... y ahora es así, gana el Madrid. Ya está. Perfecto. Bueno, pues hemos hecho dos puentes que van a ir aquí, a 1 and a 2. Y ahora vamos a sentar nuestro culo aquí. Vamos a intentar soldarlos así derechos. Sí, así. Yo creo que mejor así, tío. Así. Este es para que el tío no tenga ganas de quedarse con la moto, ¿eh? Bueno, se nota que estamos en weekend y tal, porque aquí se trabaja weekend sí, weekend también y tal y cual. Bueno, ya aprovechamos para que veáis cómo ha quedado la parte de atrás, que hemos hecho la cuna. Atención, vuelvo a repetir, esto es punteado, no es la versión definitiva. Luego va el soldador y nos lo va a hacer unas soldaduras de campeonato del mundo. Bueno, ahí está, estoy bastante contento. Hoy tenemos fiesta aquí en el tallercillo. Bueno, pues muy bien, ya lo tenemos todo y tal. Vosotros quedaros con esta imagen y veréis cómo queda terminado cuando esté todo pintadito y tal. Y dices, joder, macho, este Frankenstein cómo ha quedado al final, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que es construir una moto, tener visión. No desesperarse cuando parece que has hecho un churro, ¿eh? Bueno, pues ya está. Vamos a continuar. Ya hemos tomado las medidas de donde tiene que ir los puentes, por eso hemos tenido que alargar lo que es el cierre y hemos aprovechado para salvar el colín, hacerlo hacia arriba el cierre y luego ya veré si aquí colocamos la batería o no. Bueno, pues se acabó por ahí, chicos. Mañana más. Y no olvidéis vitaminarse y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.